Un placer poder estar acá e informar a la población salvadoreña sobre pues, todos los eventos ante el COVID-19 y, por supuesto, estas situaciones de salud pública tan importantes. Ministro, se recibieron más vacunas. Seguimos siendo un país con una cobertura completa. ¿Cuál es el valor numérico que tenemos ahora de cobertura en la población, sobre todo por esta constante donación de vacunas que tenemos o compras versus comparado con el resto de la región centroamericana? Sí, el último día tuvimos la llegada de 120.530 vacunas más. Eso suma a la fecha ya 10.411.500, un poquito más de 500 vacunas, que son 10.411.500 vacunas. Al territorio, esto ha estado distribuido en la llegada de 20 lotes de la compra nacional, 9 lotes distribuidos en 2 donaciones y por supuesto 7 de la compra global o COVAX, con lo cual ya a la fecha tenemos cerca de 10.5 millones de dosis en el territorio que nos permite tener esa facilidad de la vacunación. Gracias a todo el esfuerzo y a la planeación, a la anticipación, a tener esa visión por parte del presidente, ya estamos colocando 5.700.000 dosis. Estamos hablando de que por semana estamos alcanzando cifras que llegan casi al 500.000 de vacunas aplicadas por semana. Es un dato muy importante. Estamos hablando de cerca de 98.000, 96.000 vacunas por día en lo que estamos observando en las últimas semanas, lo cual nos dice esa velocidad de crecimiento que está teniendo El Salvador con relación a la estrategia de vacunación. Y es por eso que se está siendo reconocido El Salvador a nivel internacional. Lo mencionan varias de las revistas internacionales, lo mencionan varios de la comunicación a nivel internacional, y eso ha sido precisamente el trabajo de todos los salvadoreños asistiendo a recibir su vacuna y de toda la primera línea y por supuesto de todo un gobierno enfocado en salir adelante ante el COVID-19 con la estrategia más importante que es la vacunación. A la fecha llevamos 3.362.000 dosis de primera dosis aplicadas, un poco más de eso, y 2.338.000 esquemas completos. Esto es un dato importante. Yo mencionaba hace un par de semanas cómo ese dato de la primera dosis cada día iba a irse invirtiendo, en el sentido de que observábamos de primera dosis un montón y observábamos de segunda dosis una cantidad menor. Si ustedes se dan cuenta, hoy podemos estar observando cómo se está dando esa inversión. ¿Eso qué quiere decir? Que la primera dosis está reduciendo en su cantidad y la segunda dosis se está acercando a los datos de primera dosis. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque estamos avanzando en la población que está recibiendo esa segunda dosis. ¿Y por qué estamos avanzando? Precisamente porque la primera dosis dista o tiene una distancia de la segunda dosis de aproximadamente 21 días para Pfizer, de 28 días para cualquiera otra de las vacunas y en algunos casos que puede llegar hasta las 10 a 12 semanas, como es el caso de la vacuna de AstraZeneca. Entonces, ustedes pueden observar cómo vamos avanzando. 98.624 es el total diario aplicado. Si nosotros sacamos la sumatoria, y esto ha sido un promedio, a la semana estamos alcanzando casi las 500.000 dosis de lunes a viernes, que es lo que el esquema de vacunación o la aplicación de vacunas en el territorio se está realizando, y eso es un dato importante. Estamos cerca de alcanzar 1.200.000 PCR realizadas, que nos permite estar contabilizando esos casos confirmados por día y que nos permite tener ese análisis importante. Desgraciadamente hemos perdido la vida de 2.855 vidas y definitivamente eso nos hace recordar la gravedad de esta enfermedad y seguir luchando por mantener el menor número posible de casos confirmados. Pero quisiera que observáramos un dato importante y es el dato de los casos confirmados por día. Esa gráfica que nosotros tenemos día a día, podemos observar, ha tenido una leve disminución, y no solo una leve disminución, sino que podemos prácticamente... No, bajemos un poco. Vamos a bajarla. Otro poco. Vamos a otra lámina. La siguiente de esta. La siguiente. Es correcto. En esta gráfica, ustedes pueden observar en los casos confirmados por día cómo observamos un incremento, y ese incremento lo vimos a partir de mayo, ¿verdad? En el cual estábamos observando que había un incremento de la cantidad de casos que salió del parámetro, ese parámetro que manejábamos,
que iba desde aproximadamente 170 casos en promedio, ¿verdad? Que pasamos desde 150 a 170 casos. Posterior a eso observamos una tendencia de crecimiento que llegó arriba de los 300 casos en algunas de las ocasiones, 303 casos para el día 10 de agosto, ¿verdad? Con 330 casos, y hemos observado una tendencia de estabilidad y una tendencia de disminución. El día 19 con 270 casos. Ahora, lo interesante es que ustedes pueden observar que el crecimiento no paró hasta el día prácticamente hasta los primeros días de agosto. Eso es un dato alarmante porque la tendencia seguía en crecimiento. Ahora, tenemos un periodo de aproximadamente 2 a 3 semanas en lo que estamos observando que ha habido una estabilidad y una tendencia a la disminución. Eso es un dato importante porque estadísticamente significa que probablemente estamos alcanzando un punto en el cual la transmisión o se ha estabilizado o va a tener una tendencia a la disminución en la cantidad de contagios. Quiero aprovechar teniendo esta imagen, por favor mantengamos la imagen para tener una mejor ilustración de mi pregunta. Estos picos son producto de los que podríamos creer que son eventos, coyunturas, periodos. Muy buena pregunta. No se trata tanto de eventos y hay que ser muy conscientes porque yo sé que hemos venido en El Salvador en un periodo vacacional, Exacto, ¿verdad? Y esto es importante, pero quizás nos vamos a remitir un poquito a la gráfica y observemos la gráfica en la zona de diciembre del año pasado, en esta misma gráfica, que es la elevación previa a este incremento. ¿Qué han observado en esa elevación previa a este incremento? Que la curva fue un poquito más vertical, subió y bajó en cuestión de segundos, bueno, pues en un periodo de tiempo más corto. Entonces, ahora, ¿qué es la siguiente? Esas son las de los brotes. La siguiente. Esa es el incremento de diciembre, que correspondería al periodo vacacional, que correspondería a la parte final del año. Pero si ustedes se dan cuenta, sube y baja de manera rápida. En cambio, esta que está sucediendo hoy es un poco más aplanada, en crecimiento, pero aplanada. Entonces, esto nos quiere decir que esto lleva mayor cantidad de tiempo y esto no obedece a una situación de un periodo como tal vacacional. Esto obedece muy probablemente a una circulación de las variantes, a la circulación de la variante Delta, a la circulación de la variante Alfa, a la circulación de la variante Gamma. ¿Qué es esta variante? Estas variantes son las variantes de preocupación de la Organización Mundial de la Salud que ha establecido por todo el panel de manejo del COVID y en el cual hay variantes que pueden llegar a tener hasta 67% más de transmisión. Entonces, si vemos la curva epidemiológicamente y en los datos estadísticos, no se observan similares, no obedecen a causas, son totalmente diferentes. Esta es un crecimiento, pero con una tendencia más aplanada, lo cual, entre más aplanada sea, más complicada es la situación porque requiere mayor tiempo de exposición a este incremento de casos. Esta estabilidad que refleja estadísticamente la imagen, podría considerarse también que es producto de la cobertura de vacunas que tiene la población, es decir, a partir de medir el impacto que puede tener las mutaciones, de que se conoció que ya teníamos varias de las cepas. No, en este caso no es tanto eso por una razón, porque no observaríamos cambios estadísticos significativos en la curva de contagios por día con el tema de las vacunas y le voy a explicar por qué. Porque la vacuna, la función principal es protegerlo a usted ante el COVID-19, ante el COVID y los efectos negativos, neumonía, ventilación mecánica. Esto no quiere decir que no le pueda dar COVID. Entonces, la única manera de que nosotros podamos observar un cambio sustancial, importante en el contagio, en la transmisión de persona a persona ante el COVID-19 con la vacunación es cuando hemos alcanzado niveles poblacionales de vacunación arriba del 90%. ¿Eso qué quiere decir? Que 9 de cada 10 salvadoreños ya tengan la inmunidad completa o ya tengan la vacunación completa. Entonces sí observaríamos una disminución importante en la transmisión de persona a persona y es por eso que ante tal difícil reto que es a nivel mundial, muchos de los países hablan que es
difícil el poder librarse del COVID-19 y pocos países lo han alcanzado. ¿Cuáles países lo han alcanzado? Aquellos que tienen densidades poblacionales pequeñas o aquellos que iniciaron la vacunación en un corto periodo de tiempo y que tuvieron a disposición esa facilidad, como es el caso de Israel. Ahora, siempre aún en los países que ya han completado la inmunidad, hay grupos poblacionales que van a tener complicaciones y es por eso que ante el COVID-19 es muy importante seguirse cuidando y seguir cumpliendo todos los protocolos. Bueno, un poco y anecdóticamente voy a hacer un comentario con relación a todo lo escéptico que puede ser, es decir, no creer a veces en esto. Este servidor pasó por ello en su primera instancia y me llevó a primera línea estar digamos, con el efecto casi de muerte. Hay alguien aquí a quien yo conozco y que pasa, y la pregunta no va por el ejemplo, sino más bien un tema de generalidad, que hay muchas personas que no se han vacunado, a pesar de que ya tenían los tiempos para poderlo haber hecho, y por sus diferentes creencias no lo hicieron y tienen COVID. Conozco de alguien, me reservo el nombre, que tiene COVID, está en un estado, creo, y espero primero Dios que ya esté bien, y cuando le pregunté, porque me hizo unas consultas, yo le dije, ¿y te vacunaste? Es que no me vacuné. Sí, ¿por qué no lo hiciste? Le digo, perdón un poco el término coloquial, ¿no? Pero, ¿por qué no lo hiciste? ¿Verdad? Y sucesivamente, ¿verdad? Pero el punto es que hay que vacunarse. Si no, ahí está y yo creo que primero Dios ya esté bien. Sí, totalmente, eso es una de las cuestiones que hemos observado y es precisamente que la población, hay un grupo de población que decide vacunarse hasta que ve una experiencia negativa o que tiene una persona cercana que le ha tocado una complicación a causa de esta enfermedad. Con COVID no se puede vacunar. Con COVID hay que esperar cierto porcentaje del tiempo, aproximadamente 15 días. 15 días y si a usted le aplicaron terapia con plasma convaleciente, sí tiene que dilatarlo un poco más, que puede llegar a ser 15 días. Esto obedece a que precisamente el cuerpo tiene que aprovechar la vacuna en el sentido de que exista la identificación de la ruta de creación de defensas. Okay. Si una persona le administra plasma convaleciente, que es el plasma que lleva las defensas, lo que sucede es que el cuerpo identifica que ya tiene defensas y lo que sucede es que no crea las defensas. Entonces, él no guarda una memoria de cuál es la ruta para poder hacer defensas. Entonces, y ese es el objetivo de la vacuna, decirle al cuerpo a través de la presentación de una forma atenuada o de una forma leve del virus, decirle al cuerpo, tenés que defenderte de este agresor. Y entonces el cuerpo comienza a generar defensas. Ahora, no solo las genera, sino que guarda en su memoria la vía o la ruta para generar estas defensas. Pero si nosotros ponemos la vacuna en un momento en el cual las defensas andan circulando, lo que va a suceder es que el cuerpo no aprende a crear esas defensas. Es por eso que debe retrasarse un poco. Ahora, decirle a la población, la única manera de estar protegidos ante el COVID-19 es vacunarse. La única manera de poderle ganar la batalla a esta enfermedad que sigue generando estragos a nivel internacional, en todas las regiones, en este momento, con las variantes, están experimentando una situación bastante grave. Entonces, la única manera es estar vacunados. Y esto en El Salvador tiene una facilidad que probablemente no se dé en todos los países hermanos de la región centroamericana. Hay que aprovecharlo, hay que aplicarse la vacuna y no esperemos hasta que tengamos a un conocido, a una persona cercana, a un familiar que está en el hospital de El Salvador para hacer uso de la vacuna. Y para cerrar el ciclo de mi comentario personal, que se traduzca en una experiencia para todos, es que hay que vacunarse y no esperar por los motivos que sea, por creencia, ya sea por una creencia dogmática, ¿verdad? Por cualquiera que sea, porque la vacuna tiene un chip o no tiene un chip, como en algún momento se dice, ¿verdad? Que hay que hacerlo, porque si no, ahí está el resultado de mi amigo, que es un ejemplo que lo pongo, ¿verdad? Para evitar tener ese impacto. A ver, ministro, ¿mito o realidad una persona vacunada puede de nuevo contraer entonces el virus? Realidad, totalmente. O sea, una persona pero que con estaba... el mismo impacto que a lo mejor pudo haber tenido desde un principio, o es ya un mecanismo de defensa que tiene que lo protege para no llegar a un estado crítico. Bien importante esa pregunta y es clave. Y voy a tratar de responderla de la manera más fácil de comprender, porque recordemos que el virus tiene una característica de generar en la mayoría de las ocasiones una enfermedad asintomática.
En el 80% la enfermedad es asintomática y en un 20% puede ser grave o puede llegar a incluso estar en una unidad de cuidados intensivos. Ahora bien, una persona que le ha dado COVID inicialmente pudo haberle dado COVID de manera asintomática o con síntomas bien leves y estar vacunado, y en esta posición de estar vacunado puede experimentar otro evento relacionado con una nueva variante, y que esta nueva variante tenga características de mayor facilidad de síntomas. ¿Esto qué quiere decir? Que en la segunda ocasión que le dio COVID, el COVID pudo haber experimentado síntomas mucho más duros, o usted se hubiera podido sentir en una condición de salud mucho más delicada que la primera ocasión que le dio COVID. Ahora, dirán, bueno, pero si ya me dio COVID y la primera vez me dio asintomático, me dio leve, me vacuno y la segunda vez me da un poquito más fuerte, ¿por qué debo estar vacunado? Y es precisamente por lo mismo, porque la vacuna sí le previene que en esa segunda ocasión, aunque le dio mayor sintomatología, no lo va a llevar a una unidad de cuidados intensivos o no lo va a llevar a una situación de ventilación mecánica invasiva, a pesar de que la sintomatología o el cuadro clínico es un poquito más severo que la primera ocasión que le dio y que prácticamente estuvo asintomática. ¿Qué debemos analizar? Estamos ante la presencia de cambios estructurales en el genoma del RNA viral, que esto se llama variantes de preocupación, y estos precisamente son la variante Delta, la variante Alfa, la variante Gamma, que hemos explicado a la población en reiteradas ocasiones del por qué la importancia de estar vacunado, del por qué la importancia de seguir cumpliendo protocolos de bioseguridad y del por qué debemos tener presente que el COVID-19 a nivel mundial sigue generando estragos y sigue cobrando vidas de la población ante sus efectos adversos. Decía de que en otros países se está contemplando la posibilidad de aplicar una tercera vacuna. Tenemos la capacidad en el país como parte de una, así como también bajo qué, digamos, condiciones esto se podría dar, si se va a hacer en el país. Excelente pregunta. Yo creo que una de las características que la población ha podido observar es que se ha estado planeando, que se ha estado ejecutando toda un trabajo articulado interinstitucional en el marco de la pandemia. Y perfectamente en ese sentido decirle El Salvador ya está preparado para poder entrar ante una situación de una aplicación de una tercera dosis. Interesante ver estos comentarios en los cuales dice El Salvador está lejos de colocar una tercera dosis. Yo creo que quien comprende de cómo se maneja una pandemia sabe que no simplemente las decisiones son las de aplicar una vacuna o tomar una acción. Siempre debe haber un trabajo previo para poder llegar a ese destino final o a ese objetivo final del colocar una vacuna en el brazo de una persona. Y precisamente ese trabajo previo es la planeación, es la antelación, es la anticipación, la visión, y esta visión que se ha tenido desde parte del presidente Bukele, en el cual la salud ha sido fundamental. ¿Y por qué lo voy a decir de esta manera? Bueno, ¿cuál es la principal complicación que tienen los países hermanos centroamericanos? No nos vayamos tan lejos, Guatemala. La principal complicación que tienen estos países, en los cuales en este momento incluso se está hablando de duplicar la cantidad de contagios por día, de que no hay camas hospitalarias, de que no hay acceso, la principal complicación es que no han tenido acceso a la vacuna. La principal complicación es que no cuentan con las herramientas necesarias para poder ganarle la batalla al COVID-19. Entonces, trayendo esto en el ejemplo que estamos o en lo que estamos platicando, el que El Salvador tenga cerca de 10.5 millones de dosis en el territorio es muestra de que el país está preparándose. Y yo quiero preguntarle a la población salvadoreña, desde el 17 de febrero, que empezó a llegar los lotes de vacunas, no hemos parado. Y ya tenemos 6 meses, pero 6 meses que han estado viniendo continuamente. Y van a seguir viniendo, porque el país tiene aplicaciones por más de 11 millones de dosis en el territorio. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y el resto que no tiene esa posibilidad de hacer? Que se tuvo una planeación desde un momento anticipado, o que se hicieron las gestiones correspondientes con las farmacéuticas, a tal punto de que las reuniones con las diferentes farmacéuticas llegaban a ser unas reuniones bastante intensas, en el sentido de que El Salvador buscaba la mayor alcance de beneficios en los tratos que se acordaban. Es muy importante recalcar, todos estos tratos tienen cláusulas o convenios de confidencialidad que por obvias razones no hemos podido mencionar, pero creo que a la población le ha quedado bastante claro el hecho de que El Salvador ha tenido
vacunas. Toda esta parte exitosa concurre precisamente con lo que usted dice, ¿verdad? Con aquellos aspectos que tienen que ver con la confidencialidad, pero que traducido al lenguaje de la oposición o de los grupos críticos al gobierno, se traduce como una poca transparencia en el manejo de estos fondos. Sí, Cuénteme un poquito sobre es poco, yo creo que es la rutina que tienen estos sectores, pero evidentemente nosotros con el trabajo, con el esfuerzo, hemos sido reconocidos, y esto gracias también a la participación de la población a nivel mundial como uno de los países que mejor manejo le ha dado en la pandemia. Y este mejor manejo de la pandemia ha sido gracias a la coordinación, a la antelación, a la visión, al tener las herramientas. ¿Y a qué quiero llegar? ¿Está lejos El Salvador de tener una dosis? Pues El Salvador está a la distancia de lo que la evidencia científica internacional menciona. En el momento en que la evidencia científica internacional tenga el peso necesario para poder hablar de una tercera dosis y en paralelo al esquema de vacunación de las personas que están recibiendo esa protección en el país siga avanzando, se puede hablar de una tercera dosis. No podemos hablar de tomar una decisión si no tiene un respaldo, un nivel de evidencia, un grado de recomendación. Entonces, en el país, El Salvador está a la distancia de lo que la evidencia científica recomienda. Ok, me queda claro entonces el tema de la tercera dosis. Buenos días, Ernesto, pregunta a un televidente, ¿puede comentar efectos secundarios? ¿Puede comentarnos, ministro, dice, ¿puede comentar efectos secundarios de la vacuna Moderna? Están siendo más generalizados y con molestias muy fuertes que incluyen desmayos y tembladera de cuerpo, fuertes alergias en la piel. ¿Hay algo nuevo en la formulación? Buena atención en el hospital en esos casos, por cierto, reconoce que hay buena atención en el hospital. Sí, existen tolerancias en las vacunas y las tolerancias van desde las vacunas mejor toleradas hasta las vacunas que tienen mayor molestia o incomodidades que podrían considerarse efectos secundarios. Ahora, dentro de las vacunas que tienen mejor tolerancia, hemos hablado en múltiples ocasiones como la vacuna pues de Sinovac, que la vacuna china es una de las mejores tolerancias que está descrito a nivel internacional, y hay otras vacunas pues que tienen mayor presencia de sintomatología. Ahora, desgraciadamente esta sintomatología es incómoda, esta sintomatología posterior a la aplicación pues genera un poquito de molestia, como lo suele ser el aplicar una vacuna en cualquier rango etario, que genera fiebre, que genera molestias. Por eso existe todo un proceso en el cual el paciente está esperando 30 minutos para que nosotros podamos tener ese control, y es precisamente lo que el televidente menciona, y es que existe todo un equipo que ante una sintomatología y esto lo trasladan a usted hacia un área de observación, le aplican las medidas y de esta manera usted puede tener tranquilidad que estos efectos van a pasar. Son pasajeros, no son graves, debe tener la tranquilidad la población que la protección que le va a dar la vacuna es por mucho superior a la incomodidad que la aplicación de esta pueda tener. Ok, ministro, antes de que se nos termine el tiempo, ¿cuáles son los alcances que tiene el haber llevado a cabo con una nueva modalidad y con nuevos objetivos el examen nacional de aspirantes a la residencia? Muy importante, es un alcance en calidad bastante importante y sobre todo grande, en el sentido de que de esta manera nosotros seguimos formando médicos y especialistas. La mayoría de las ocasiones la población dice, es que me han tenido que referir desde un hospital periférico, desde un hospital de las zonas más lejanas del territorio, a un hospital que tiene mayor capacidad, un hospital de las zonas urbanas, San Salvador, San Miguel, Santa Ana. ¿Por qué? Porque la capacidad del contar con especialistas en las áreas es un poco más difícil. Ahora, ¿qué es lo que tiene el objetivo final de este examen nacional para aspirantes a residentes? A la residencia es tener esa ampliación del acceso a la formación en nuestros hospitales, escuelas. Y es por eso que pasamos de tener una inversión de 11 millones a tener una inversión de 27 millones, que hemos pasado de 27 especialidades a tener 44 especialidades. Pero el realizar este examen de esta manera, con tecnología, todos los médicos, estos 1.600 médicos que se sometieron utilizando dispositivos electrónicos que son tablets, que por cierto, estas tablets son las tablets que se van a utilizar en la modernización o transformación digital del Ministerio de Salud, le ha permitido tener un salto de calidad impresionante, de manera ordenada, de manera rápida, de manera eficiente, transparente, con lo cual los médicos recién graduados o aquellos que están optando por una especialidad ahora pueden tener esa felicidad de poder realizar como en cualquier otro país de primer mundo, en México, Estados Unidos. Realmente ha sido un salto de calidad
y un salto de calidad que se traduce para la población salvadoreña en la ampliación de los especialistas médicos que van a poder salvaguardar la vida de la población. Bueno, interesante, la verdad que al final lo que el país necesita para el futuro son nuevos y mejores médicos. ¿Verdad? Necesitamos más médicos, más especialistas y sobre todo médicos y especialistas con un don, una pasión y un apego por el salvaguardar la vida de la población. Ministro, siempre es gratificante conversar con usted, sobre todo para conocer cómo se está tratando y cuál es digamos, el curso que lleva el tema de la pandemia, que nos ha dado mucha información esta mañana para tener claro en qué lugar estamos parados y hacia dónde queremos ir precisamente con todo eso. Gracias por habernos acompañado. Un placer poder estar acá y siempre repetir a la población, cuídese, use su mascarilla, lávese las manos con agua y con jabón, evite tocarse la cara, la boca, los ojos y la nariz, evite exponerse si no es necesario y sobre todo aplíquese la vacuna. Hay tanta facilidad, menos de 72 horas para agendar y el resto de la vida para poder seguir disfrutando en familia ante estos efectos negativos de la pandemia si usted recibe su protección a tiempo. Vamos a seguir haciendo todo lo necesario por robustecer el sistema de salud. Ese es el compromiso que tenemos como Ministerio de Salud, salvaguardar la vida y las herramientas necesarias nos las viene brindando el presidente de la República, Nayib Bukele. Muy lejos de un tercer cierre o de un cierre. Estamos lejos, no podría yo aseverar lo que va a suceder porque todos sabemos que depende de la evolución, pero en el horizonte no lo vemos.